doblemente especial por uno, porque la iglesia aquí en Medellín tiene un lugar especial en mi corazón. Y la otra porque 1987, una Semana Santa, poquito después de mediados de abril, mi familia conoció al Señor Jesucristo. Mi papá rechazaba mucho el evangelio. Eso cuando le hablaban de Cristo. Teníamos una tía cristiana por parte de, o sea, una hermana de él, y un tío también cristiano, hermano de mi mamá. Cada vez que le hablaban de Cristo, mi papá discutía y él decía, ¿se dan cuenta? Yo siempre les gano. Los evangélicos no pueden conmigo porque siempre les gano. Los hermanos, cuando él se ponía ya un poco así ácido, preferían quedarse callados, ¿no? Entonces él decía, les gané. Pero el Viernes Santo de 1987, creo, 16 de abril, creo que era ese Viernes Santo, mi papá abrió el corazón a Jesucristo. Y en esos mismos días, toda la familia. El sábado de la siguiente semana, también manifesté públicamente mi fe en Cristo. ¿Hace cuántos años? 38 años. Con razón que ya el pelo está poquito, ¿sí o no? Mi mamá no, mi mamá ya había expresado fe en Jesucristo. Yo era muy niño. Fueron una vez al culto por allá en la vereda donde vivíamos. Y mi mamá expresó fe en Cristo. Entonces mi papá, como no gustaba de los evangélicos, decía él, llegó a la casa y le dijo, mira, si te comportas como una ovejita de aquí en adelante, yo también me entrego. Y si no, pues mejor dejamos así. Y mi mamá dijo, pues mijito, si la cuestión es así, no vuelvo por allá. Y no volvió. No volvió. Cuando en 1987 estaban por el norte de Santander el tema de los paros del nororiente. La guerrilla obligaba a los campesinos a ir, primero la toma en Ocaña, en Convención, la segunda en Ocaña, la tercera era para Cúcuta. Mi mamá estaba preocupada porque éramos 7 hijos varones, sobre todo ella pensaba más en nosotros los varones, y le dijo al Señor, si tú nos guardas de ir a los paros, toda la familia vamos a creer en el Evangelio. De esas cosas que ocurren, ¿cierto? ¿Cómo iba a hacer mi mamá para que mi papá se convirtiera? ¿Cómo iba a ser que los hijos todos creyéramos en Cristo? Pero así fue. El Señor cumplió la promesa por ella. Toda la familia expresó fe en Cristo. Cuando comenzaron a visitarnos de la iglesia, porque ella le manifestó a una hermana de la iglesia, la hermana le contó al pastor. El pastor en ese tiempo en mi pueblo era el padre de quien es hoy el presidente de la denominación, el pastor Fabián Cárdenas, hermano Juan Alirio Cárdenas. Comenzaron un lunes a visitarnos y a la siguiente visita mi mamá le contó que hacía muchos años ella había entregado su vida a Cristo, pero que se había apartado mejor por el tema de que mi papá quería manipularla por la fe en Cristo. El hermano Juan Alirio le dijo, pues si usted ya entregó su vida al Señor, pues lo único que le falta es reconciliarse. Así dijo, porque ya entregó su vida al Señor. Pues coincidencialmente vamos a hablar de eso, ¿sí? La importancia de una reconciliación verdadera o de una verdadera reconciliación. La pregunta es, ¿solamente el que creyó en Cristo y se apartó necesita reconciliarse? Es tan importante la reconciliación que fíjense ustedes, el perdón
no se hace efectivo si no hay una reconciliación verdadera. Para ilustrarles, hace un tiempo, una pareja de esposos, uno de los cónyuges había sido infiel, y un día me dijo: yo fui infiel a mi cónyuge. Yo pienso que mi pareja me perdonó, pero no sé, yo nunca he hablado de eso, nunca le he confesado. Tiempo después hablé con la otra persona, y el otro cónyuge me dijo: yo pienso que mi cónyuge me fue infiel, pero yo prefiero no hablar del tema. ¿Qué estaba haciendo falta? Voy a contarles primero la historia de la palabra reconciliación. El verbo reconciliar. Los romanos hacían asambleas políticas a las que les llamaban concilios. Ustedes se han dado cuenta que en la Biblia aparece la palabra concilio, ¿cierto? El concilio. En esos concilios se reunían, una para tomar decisiones políticas, que vamos a hacer tal puente, vamos a arreglar tal camino, o también para hacer juicios. Ya con el tema de los judíos, ya había un representante del pueblo, ¿no? Los que participaban eran los representantes del pueblo. Los romanos se reunían toda la comunidad. Resulta que a veces en las decisiones que se tomaban había algunos que no estaban de acuerdo, como siempre, ¿cierto? Es normal. Entonces se levantaba bravo y decía: yo no quiero participar de esto, ya. Se levantaba y se iba enojado con el concilio porque se tomó una decisión que no estaba de acuerdo a su manera de pensar. Entonces había una comisión que en la Junta de Acción Comunal le llama de conciliación, ¿no? Por ahí la comisión de conciliación. Entonces la comisión tenía la tarea de hacer volver ¿al qué? Al concilio, al que se había ido enojado. Entonces, regresar al concilio se le llamaba reconciliar. De ahí surge la palabra reconciliar, es decir, volver al concilio. Para eso había que poner de acuerdo a la persona. Ya se tomó esa decisión, venga, vamos a estar de acuerdo a hacerlo. De ahí entonces reconciliar significa ponerse de acuerdo nuevamente. Pero quiero invitarles a analizar esta idea que les estaba diciendo, que para que el perdón se haga efectivo es necesario que haya una reconciliación verdadera. Y vamos a estudiarla a través de la historia de José con sus hermanos. Ya conocemos la historia de José con sus hermanos, casi todos, ¿cierto? Yo creo, espero que todos casi, ¿sí? ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron, querían matarlo, el soñador, ¿se acuerdan de todo eso? Y lo vendieron para Egipto. Tiempo después, José es el gobernador de Egipto. Y los hermanos de José fueron a comprar alimentos en Egipto. ¿Habría duda de que José había perdonado a sus hermanos? Creo que era completamente evidente que José los había perdonado, que tal vez nunca les guardó rencor. Pensemos en algunas evidencias. ¿Sabe qué significa Manasés? Manasés fue el primer hijo de José. El día que nació Manasés, dijo José: Dios me ha hecho olvidar el trabajo de la casa de mi padre. En otras palabras, gracias a Dios, lo que me hicieron allá ya se quedó atrás. Luego observamos cuando José recibe a los hermanos en Egipto,
En el capítulo 42 del Génesis, si ustedes quieren ayudarme allí, Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Versículo 25. Observen cómo trató José a sus hermanos cuando se encontraron por primera vez. Versículo 25, ¿cómo dice? ¿Sí? ¿Algún hermano que quiera leer, una hermana? Sí. Sí. Después mandó José que llenara sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos. Sí, hermano, sí, es hermano, sí, sí. Poniéndolo en su saco, les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos. Observen lo que hizo. Les llenó el costal. Les devolvió el dinero. Y además de eso, les mandó para que llenaran también su estómago. De esa manera los trató. Ahora, pasemos al capítulo 43, versículo 16. Y observen lo siguiente. Versículo 16. Dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y ¿qué? Degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Así los trataba José. Y vamos a saltarnos un poquito ahora al versículo 33. Dice, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos, ¿cómo? ¿Hombres cómo? Atónitos. Estaban asombrados, sorprendidos. ¿Por qué estaban sorprendidos? Hombre, ¿por qué nos tratan tan bien? ¿Por qué nos están tratando tan bien en esta casa? Hasta ahí todavía José no se había dado a conocer a sus hermanos, ¿cierto? Para ellos los estaban recibiendo en una casa de desconocidos. ¿Y ellos por qué nos están tratando tan bien? Luego en el capítulo 45, el versículo 5, observen lo que dice. 45:5. ¿Algún hermano o una hermana que quiera ayudarme leyendo? Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Observan eso? José dice, no se preocupe, no se lamente porque me vendieron para Egipto. No, antes al contrario, el que me mandó para acá fue el Señor. No se preocupen ni les pese, hombre, me hicieron un favor. ¿Cierto? Ustedes lo que hicieron fue un favor para mí. Y Dios me ha traído para preservación de vida. Ahora pasamos al versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Observe eso. Los abrazó, los besó, lloró con ellos, hablaron un rato allí, que cómo estaban, que cómo está mi papá, todo eso. Luego en el versículo 24, observen qué dice el versículo 24. Capítulo 45, versículo 24. ¿Observan eso? Los despidió, se fueron para Canaán y él, como si fuera un papá, les dijo, no se pongan a pelear por el camino. No se pongan a echarse la culpa con uno con el otro. No se preocupen, váyanse como hermanitos.
Y además de eso, ¿sabe cuántos años lo sustentó en Egipto mientras el papá vivía? ¿Saben cuánto? 17 años. 17 años dándolos de todo allá en Egipto. Yo pienso que si le hubiesen preguntado a José, ¿usted perdonó a sus hermanos? Él hubiera dicho, en realidad nunca les guardé rencor. Pero si le hubieran preguntado, ¿sus hermanos saben que usted los perdonó? Él hubiera dicho, es evidente que yo siempre los he tratado bien. Yo pienso que no hace falta que les diga que los perdoné. La pregunta es, ¿cómo pensaban los hermanos de José? ¿Qué pensaban los hermanos de José? Y vamos a mirarlo. Capítulo 50, versículo 15. Capítulo 50, el versículo 15. ¿Ya están conmigo? Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ¿qué es lo que dijeron? ¿Se dan cuenta? Quizá nos aborrecerá José. Es posible que José haya guardado odio contra nosotros todos estos años y está esperando el momento oportuno para vengarse de nosotros. Y este ya es. ¿Qué había hecho falta de José para sus hermanos? ¿Qué había hecho falta entre José y sus hermanos para que esos hombres entendieran que José ya los había perdonado hace rato? Esa palabra. Había hecho falta una reconciliación. Había hecho falta el acto de reconciliación donde nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Primero, decirles, muchachos, no importa cuánto hayan hecho ustedes o en qué intenciones. Yo sé que ustedes pensaban hacerme mal. De todas maneras, yo los he perdonado. Fíjense ustedes. Dice el versículo 16, otra vez de Génesis 50, 16. Dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ¿qué es lo que le estaban diciendo? Así diréis a José. Observen lo siguiente, es que ni siquiera tuvieron el valor de ir a decirle, nosotros hemos pecado contra ti, perdónanos. Sino que seguramente por amor a mi papá, José no se ha vengado de nosotros. Pues aprovechemos todavía eso y decimos que fue mi papá el que le mandó pedir perdón. Y entonces dice, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Supuestamente eso lo dijo el papá, ¿no? En 17 años no tuvo tiempo Jacob supuestamente de decirle eso a José personalmente. Y ellos dijeron de esta manera, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Noten algo que está en el versículo comenzando el 16. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dice? Enviaron a decir, ¿qué significa? Que ni siquiera fueron ellos personalmente. Les daba tanto miedo que José estuviera listo para acabarlos, para vengarse de ellos, que ni siquiera fueron personalmente a decirle, sino que enviaron un mensajero. Pero por fin,
perdona ahora la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Qué hizo José? A José le dio fue tristeza, dolor de que durante 17 años largos ellos no habían entendido que Él los había perdonado de siempre. Sin embargo, hasta el momento, nunca se habían sentado juntos a hablar del tema para decirles: muchachos, yo quiero que ustedes sepan que yo los he perdonado. Ni tampoco sentarse con ellos para que ellos tuvieran la oportunidad de decirle: nosotros reconocemos que hemos faltado, que pecamos contra ti, que procuramos hacerte el mal. ¿Qué viene entonces? Observen el versículo 18. Vinieron también, por fin vinieron, ¿no? Por fin vinieron los hermanos. Y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué les dijo José? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José les dice: muchachos, ya yo los he perdonado, porque yo decidí renunciar a ponerme en el lugar de Dios. No los he juzgado, porque yo no soy Dios para juzgar. El que juzga es el Señor. Pero fíjense ustedes lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice el 20? Vosotros pensasteis mal contra mí. Es decir, José les dice: yo sé que ustedes estaban pensando en hacerme mal. Así que lo que yo estoy haciendo no es que yo sea ingenuo y piense que ustedes no lo hicieron eso ahí por ingenuidad también de ustedes, No, yo sé que ustedes estaban pensando en hacerme mal, pero aún así, yo los he perdonado. Así que no se preocupen. Yo los he perdonado y el que juzga es el Señor. También que Él los perdone. Y observen lo que viene después. Dice: mas Dios lo encaminó a bien. Es decir, ustedes no pudieron hacerme el mal que querían hacerme, porque Dios lo cambió para bien. Porque Dios no permitió que ustedes me hicieran mal. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y noten la última parte del versículo 21. ¿Cómo es que dice? Esa expresión. Así los consoló y les habló al corazón. Es decir, por primera vez los hermanos de José se sintieron perdonados. Cerca de 2 décadas. Viéndose constantemente, compartiendo con ellos. ¿Cuántas comidas compartirían juntos José con su familia? Y los hermanos de José, todo el tiempo viviendo un infierno y pensando: ¿qué tal que José quiera destruirnos? ¿Qué tal que José lo que está esperando es el momento para vengarse de nosotros? Hasta que por fin llegó el momento del acto de reconciliación. Muchachos, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Y vamos a hablar del tema. No le echemos tierra.
Yo sé que ustedes querían hacerme mal. Yo sé que ustedes querían destruirme. Pero aún así, yo no les guardo rencor. Yo les he perdonado. Y quiero que sepan que yo les perdoné hace rato. Y por fin ellos se sientan y dicen, nosotros reconocemos que queríamos hacerte daño. Y por eso queremos pedirte perdón. Y él les dice, claro que sí, ya los he perdonado. Y no se preocupen nunca por mí, porque al contrario estoy listo para seguirles haciendo bien como hasta ahora. Y no solamente a ustedes, sino también a sus hijos. Hermanos, esto es un tema tan frecuente en la vida, en los hogares, los padres e hijos. Yo les cuento que yo crecí con bastante resentimiento, con mucho resentimiento con mi papá. A los 15 años yo conocí al Señor Jesucristo también, cuando mi familia les contaba en esa ocasión. Y allí decidí perdonar a mi papá. Pero nunca nos habíamos sentado a hablar del tema. Año 2005. Era pastor aquí todavía con nosotros. Estaba con nosotros el hermano Javier Camargo. Y un día le dije al Señor, hay algo que no puedo saber qué ocurre en mi relación con mi papá. Si en mi corazón decidí perdonarlo hace mucho rato. Y sin que llegara a mi mente la palabra reconciliación, el Señor puso en mi corazón, nunca he hablado con mi papá de este tema. Así que esa vez decidí, iré a mi casa y hablaré con mi papá de esa amargura, de ese dolor que tenía contra él. Y también le diré que lo perdono. Ya lo perdoné hace rato. Pero además quiero pedirle perdón porque a causa de esa amargura que tenía con él, muchas veces fui grosero con él. Muchas veces fui altanero. Y nunca le había pedido perdón a mi papá. Me fui para Ocaña y estuve en el Instituto Bíblico en el liderazgo. Y mi esposa me vio y me agarró de una vez. En esa fecha, por cierto, conocí a mi esposa. Y fui a la casa. Y le dije a mi papá, primero que quiero que sepa, quiero contarle que guardé amargura contra usted por muchos años. Pero también contarle que hace muchos años también decidí en mi corazón perdonar todo lo que tenía contra usted. Pero hoy quiero pedirle perdón. Porque a causa de esa amargura, de ese resentimiento, fui muchas veces altanero con usted. Muchas veces fui grosero. Y quiero rogarle que me perdone. Hermanos, fue la primera vez que pude abrazarme con mi padre y llorar los dos juntos. Esa es la reconciliación que hace efectivo el perdón. Yo sé que mi papá me había perdonado hace rato también, pero solo cuando los dos pudimos hablarnos y abrir nuestro corazón, que el perdón de él para mí se hizo efectivo en mí y mi perdón para él también se hizo efectivo. Unas cuantas veces los hogares se pelean, se ofenden y de pronto guardan silencio un tiempo
Y después, un tintico y ya somos otra vez amigos. Y la gente dice, ya se reconciliaron. No, no se reconciliaron. Le echaron un poquito de tierra, taparon el problema. La próxima vez que vuelvan a tener un problema, el anterior saldrá otra vez a la luz. Otra vez se pondrá a la vista. Y ahí entonces la importancia de una reconciliación verdadera para que haya sanidad, para que el perdón pueda ser efectivo. Hace un tiempo, un hermano me llamó y me dijo que tenían problemas en su hogar, problemas bastante serios. Y él me dijo, pastor, yo soy el responsable, yo he cometido la falta. Y ella estaba bastante sentida con él. Un día lo vi bien y le dije, hermano, ¿hubo reconciliación entre usted y su esposa? ¿Pudieron hablar del tema? Dijo, no, hermano, no hemos hablado. ¿Usted sabe si ella lo perdonó? Me dijo, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa es la consecuencia de que no haya una reconciliación verdadera. Yo no sé si la persona que ofendí me perdonó. Y la persona que perdonó no sabe si el otro sabe que lo perdonó. Pero esto es tan especial, hermanos, es tan hermoso, que cuando la Biblia habla de la reconciliación, habla también de nuestra relación con el Señor. Observen en la primera carta a los Corintios. Quiero invitarles, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18 inicialmente. Observen lo que dice. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos qué? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba ¿qué? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo es eso de la reconciliación? Póngale cuidado. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, hablando de Cristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la nueva traducción viviente dice de esta manera: Él mismo, o sea, Cristo, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que, como nuestro pastor estaba explicándolo en la cena del Señor, cuando Cristo murió en la cruz, perdonó los pecados ¿de quién? Él pagó por los pecados de todos los seres humanos. De manera que de parte de Dios el perdón ya está para todos. Pero ¿sabe quién se beneficia de ese perdón? Solo los que vengan y se reconcilien con el Señor. Así como José. Ya él los había perdonado, pero sus hermanos seguían viviendo un infierno a causa
de no haber experimentado la reconciliación con Él. Asimismo, Dios nos ha perdonado en Cristo a todos los seres humanos. Es decir, Cristo pagó por todos los seres humanos, pagó por el pecado de nosotros. Pero solo experimenta el perdón de Dios. El perdón de Dios se hace efectivo únicamente en los que vengan y están de acuerdo con Dios y decirle: Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he desobedecido a tu palabra. Y por eso hoy vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y he sido rebelde contra ti, he sido desobediente a tu palabra, que he quebrantado tus mandamientos. Y entonces el Señor le dice: yo también te he perdonado. Y a partir de hoy puedes disfrutar del perdón de todos tus pecados. Por eso, observen lo que dice el versículo siguiente. Versículo 20 de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que rogamos? Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Mi estimado amigo, apreciada amiga, Dios ha preparado el perdón para todos nosotros porque lo ha pagado en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es reconciliarnos con el Señor. Por eso, si entre nosotros todavía, si usted todavía no se ha reconciliado con el Señor, hoy queremos decirle: los que hemos creído en Jesucristo ya nos hemos reconciliado con el Señor. Y nos ha encargado a nosotros la tarea, el ministerio de llamarle a usted a la reconciliación con Dios. Porque también tenemos que decir algo. Si los hermanos de José vivieron un infierno 17 años por no haberse reconciliado con José, el que no se reconcilie con el Señor vivirá un infierno eterno por no haber sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Pero si hoy, si ahora usted decide estar de acuerdo con Dios diciendo: yo reconozco que mis pecados son graves. Hay personas que dicen: no, yo he cometido pecados pequeños. ¿Son tan graves nuestros pecados que el infierno está preparado para el pecador? Pero si venimos delante de Dios reconociendo nuestros pecados, poniéndonos de acuerdo con Él, es decir, estando de acuerdo en que somos pecadores y que nuestros pecados son graves, entonces Dios nos reconcilia con Él. Y a partir de ahora empezamos a disfrutar el perdón que Dios nos ha preparado en Cristo. Desde el día aquel que empezó a llamarse el primer Viernes Santo, el día que Cristo murió por nosotros en la cruz. Así que quiero preguntar, ¿hay entre nosotros alguno que todavía no se ha reconciliado con el Señor y hoy quiere recibir el perdón de sus pecados reconciliándose con Él? ¿Algún varón, alguna dama que todavía no ha experimentado el perdón de Dios porque no se ha reconciliado con Él? Yo quiero invitarle, si usted todavía no se ha reconciliado con el Señor, si quiere levante su mano allí y
y díganos para orar por usted. Dios nos ha encargado, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. ¿Algún otro valiente que hoy quiere reconciliarse con el Señor? Nos ha encargado el Señor este precioso ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y queremos, como Pablo, decirle y rogarle, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios hoy mismo y disfrute a partir de hoy el perdón de sus pecados que Cristo pagó por usted en la cruz. ¿Algún otro que quiere que oremos por usted? Yo quiero invitar a los hermanos a ponerse de pie. Y a la hermana, ¿le gustaría pasar por aquí por nosotros para orar por usted? Sí. Bye. Mientras oramos, si todavía hay algún varón, alguna dama que todavía no se ha reconciliado con el Señor y hoy quiere reconciliarse, quiero invitarle que venga hasta aquí para orar por usted. Que el Señor la bendiga, claro que sí. Amado Señor, gracias por el generoso perdón que nos has dado en Cristo Jesús. Tan grande ha sido nuestro perdón que hemos recibido de ti, Señor, que costó la vida de Cristo para que nuestros pecados fueran perdonados. Muchas personas hoy todavía están pidiéndole al Señor que perdone sus pecados todos los días, pero nunca experimentan el perdón de Él, tu perdón, oh Señor, porque no han querido reconciliarse contigo. Quiero presentar a esta hermana delante de ti. Conoce, Señor, lo que hay en su corazón. Pido en el nombre de Cristo que ella pueda experimentar el perdón tuyo conforme a la generosidad con que nos lo has dado, Señor. Y gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por habernos perdonado en Cristo y hoy hacernos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo es su nombre? María Victoria. Hermana María Victoria. Hermanos, pueden sentarse. Mis hermanos, gracias por este tiempo especial de estudiar conmigo la palabra del Señor. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, qué alegría. Me imagino que han sido bendecidos con la exposición de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta, mis hermanos, es la primera enseñanza de 5 que el Señor tiene preparadas para nosotros. Mañana, bueno, qué alegría. Señora Vicky, qué alegría. Me da mucha alegría eso y quiero recordar algo, hermano Oscar, gracias por la exposición de la palabra. Recordar algo en los anuncios. Hermano Gerson, dale un solo clic adelante, por favor. Allí está. Recordemos, mis queridos, que con la ayuda del Señor mañana será nuestro segundo encuentro y va a estar dirigido a las parejas, ¿verdad? ¿A qué horas? 5 de la tarde. Bueno, yo mandé el primer listado de confirmación al grupo de WhatsApp de la iglesia y estaban 20 parejas confirmadas. Los hermanos cayeron en cuenta que no habían confirmado algunos y ahora antes, no sé si me han escrito durante esta hora y media, pero antes de empezar el evento ya iban 27 parejas confirmadas para el día de mañana. Entonces, si algunas parejas de las que están acá no se ha inscrito y desea venir mañana a las 5 de la tarde, por favor me lo hace saber. Si hay alguna pareja que no se ha inscrito, por favor me lo hace saber
para estarle inscribiendo. No tiene ningún costo, pero ustedes saben que para asuntos de logística es necesario tener el número de los asistentes, ¿verdad? Pero insisto, no hay ningún costo para la charla de pareja, como tampoco lo hubo para hoy. Entonces, viernes 5 de la tarde, es decir, mañana a las 5 de la tarde, las parejas. Y recordemos de una vez los anuncios. El sábado, por partida doble, ¿a qué horas tenemos el primer grupo? 3 de la tarde. ¿Y quién es ese primer grupo? Las mujeres. ¿De qué edad? Desde la más sardina hasta la más madura. Y a las 7 de la noche tenemos el otro encuentro del sábado. ¿Dirigido a quién? Y ahí sí lo puedo decir con confianza, desde el más joven hasta el más viejo. Los hombres y no nos molestamos por eso, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y el domingo, el Señor también nos va a dar la oportunidad de tener a nuestro hermano Oscar como predicador de la enseñanza principal de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, ha sido un placer inmenso haberlos visto. Qué gran grupo. Valoro mucho su esfuerzo, el ánimo, el amor.